es megadiverso. Y no es para menos, fue pionero en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución, una auténtica vanguardia ecológica. Pero, ¿qué pasa si rascamos un poco más allá de los grandes titulares? Pues bien, un estudio reciente revela una contradicción que es cuanto menos llamativa. Lo llama esquizofrenia normativa, y es básicamente la enorme distancia que hay entre lo que el país promete al mundo y lo que de verdad puede proteger en su territorio. Hoy vamos a analizar esta brecha a fondo. Vamos a empezar con el primer caso, que tiene que ver con algo tan fundamental como la planificación de la biodiversidad. Y aquí nos topamos con el primer problema. Tras adoptarse el marco global de Kunming-Montreal, Ecuador tenía que actualizar su Estrategia Nacional de Biodiversidad. Pues bien, llegó el plazo de 2024 y no lo cumplió. Y ojo, que esto no es un simple retraso burocrático, es un freno de mano que paraliza el desarrollo de una política de conservación coherente. Y claro, esto tiene un impacto directo en una de las metas más importantes de nuestra era, la meta 30x30. El objetivo es proteger de forma eficaz el 30% del planeta, tanto tierra como mar. Pero sin una estrategia nacional clara, ¿cómo se puede lograr algo así? Pues al final lo que queda es una conservación a trozos, muy vulnerable a la presión de industrias como la minería o el petróleo. Pero la cosa no queda ahí. El convenio también toca el tema de la biopiratería. Y aquí, pues más de lo mismo. A pesar de que existen normas, la capacidad del Estado para evitar que se apropien de sus recursos genéticos es bastante limitada. Hay casos documentados con la ayahuasca o el tomatillo que demuestran que tanto los conocimientos tradicionales como la riqueza biológica siguen muy expuestos. Cambiemos de tercio. Vamos a ver ahora cómo se manifiesta esta brecha en el comercio internacional de vida silvestre. Aquí el concepto clave es captura incidental. A ver, en Ecuador está prohibido pescar tiburones a propósito, pero se permite vender los que se capturan por accidente. El problema, claro, es que no hay parámetros técnicos claros que digan que es accidental, así que lo que era un pequeño resquicio legal se ha convertido en una puerta de entrada enorme. Y así es como funciona el sistema. Lo que era una excepción se ha convertido en la regla. Se declaran capturas masivas como si fueran accidentales, las aletas se exportan por rutas opacas para que sea difícil seguirlas y al final acaban en los mercados asiáticos. Es un sistema que ha permitido, en la práctica, una pesca dirigida bajo un supuesto amparo legal. La consecuencia de todo esto, pues una suspensión comercial sin precedentes por parte de CITES para los años 2024 y 2025. El Comité Permanente recomendó esta medida porque Ecuador, sencillamente, no pudo demostrar con base científica que sus exportaciones de tiburones eran sostenibles. Un golpe durísimo para su credibilidad ambiental. Dejemos los tiburones y vayamos ahora a la protección de los humedales, a ver cómo se manifiesta allí la paradoja. Aquí el contraste es brutal. Por un lado, la promesa de un sitio Ramsar, protección, gestión inteligente, reconocimiento internacional, y por otro, la cruda realidad en lugares como el humedal Abras de Mantequilla, rodeado por la expansión de cultivos de arroz, afectado por agroquímicos y con especies invasoras como la tilapia campando a sus anchas. Y que nadie piense que el caso de Abras de Mantequilla es una excepción. Ecuador tiene 19 sitios Ramsar, que sobre el papel es un gran logro. Sin embargo, las evaluaciones de su gestión lo dejan claro. Hay déficits estructurales. Son, como se suele decir, parques de papel. Están protegidos de nombre, pero en la práctica son muy vulnerables por la falta de presupuesto y de control real sobre el terreno. Ante la inacción o la incapacidad del Poder Ejecutivo, ha surgido un actor inesperado que está intentando cerrar esta brecha. La Corte Constitucional. En el caso del bosque protector Los Cedros, la Corte aplicó directamente el principio de precaución del Convenio de Diversidad Biológica. En la práctica, lo que hizo fue prohibir la minería en una zona de altísima biodiversidad porque no había certeza científica de que no iba a causar daños. Básicamente hizo el trabajo que el Estado no estaba haciendo. Con la sentencia del caso Mona Estrellita, la Corte abordó otro punto débil en la aplicación de CITES. Obligó al Estado a crear protocolos para cuidar a los animales confiscados. Porque claro, un decomiso no termina cuando se incauta el animal, se necesita un sistema fuerte para custodiarlo y cuidarlo después. Y finalmente, en un caso sobre los manglares, la Corte elevó el principio clave de la Convención de Ramsar, el de uso racional, a un estándar constitucional. Esto le da al Estado una base legal mucho más sólida para frenar actividades que dañen los humedales. Pasa de ser una simple declaración a una obligación que se puede exigir. Pero ojo, estas sentencias, aunque son muy potentes, no son una solución mágica. No sirven de mucho si no van acompañadas de acción administrativa, de presupuesto y de control real en el territorio.
Para que Ecuador transforme sus compromisos en resultados reales, hace falta una acción integrada. Esto significa actualizar de una vez esa estrategia de biodiversidad, aplicar ciencia rigurosa para controlar el comercio de especies, destinar fondos de verdad a los humedales y, sobre todo, crear una buena articulación entre lo que dictan los jueces, lo que ejecuta el gobierno y lo que vigila la sociedad. Al final, la gobernanza ambiental del país se mueve a dos velocidades. Por un lado, normas y sentencias de vanguardia. Y por otro, una capacidad de implementación que se queda muy atrás. La pregunta que queda en el aire es si logrará sincronizar ambas para que su reconocida riqueza natural tenga una protección tan sólida en la realidad como la que ya tienen sus leyes.